Bueno, otra vez buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Les comento que la sesión se está grabando para que yo eventualmente a lo largo de esta semana pueda subir esta clase a la semana 2. En la semana 2 quedaría cargada la clase para que puedan ustedes revisarla en todo caso, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría saber si existe alguna duda hasta el momento con cualquier situación de la que hayamos trabajado, por favor. Especialmente con la primera tarea, ¿no? Con alguna situación en relación a la entrega, cualquier tipo de circunstancia. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Nada más me podrían decir si me están escuchando, por favor. Y también si están viendo mi pantalla. Ok, gracias. Perfecto. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, igual el micrófono sí está abierto. Si alguien quiere participar o comentar cualquier cosa, no es necesario que estemos todos callados toda la sesión. Cualquier duda que tengan, por favor, me la comentan en el momento en el que surja, ya sea que la escriban por el chat y ya les doy yo el micrófono para que podamos, o si la quieren plantear por el mismo chat, está bien, ¿no? Entonces, obviamente lo que nos convoca el día de hoy a trabajar es ir un poco delimitando todo lo que es el campo de la psicología clínica en tanto práctica cultural, ¿no? Al final, la psicología clínica es una práctica cultural que de alguna u otra manera está emparentada con la ciencia y también está emparentada directamente con toda una rama más amplia de conocimiento que es la psicología, ¿no? Digamos que la psicología clínica, para empezar, digamos, a situar el campo, sería una aplicación técnica de los conocimientos generales que se gestan en el campo de la psicología como ciencia, ¿no? Lo que hacemos los psicólogos clínicos no es otra cosa sino tratar de aplicar en un ámbito estrictamente clínico, es decir, vinculado con la salud y la enfermedad mental, entonces aplicar ese conocimiento psicológico a el campo clínico. Es lo que tratamos de hacer los psicólogos clínicos, a veces con mayor o menor éxito, ¿no? Y evidentemente, como la psicología, ustedes ya seguramente estarán al tanto de esto, es más bien las psicologías. Entonces, en realidad hay muchas psicologías clínicas que intentan aplicar el conocimiento generado desde la psicología particular a el campo clínico, ¿no? ¿Quién es el primero que intenta hacer esto, de aplicar técnicamente los conocimientos de la psicología hacia un campo que podríamos delimitar como la psicología clínica? El primero es Leitner-Whitmer, ¿sí? Y aquí hay cierto número de cosas que me gustaría comentar en relación a Leitner-Whitmer, ¿sí? Primero me gustaría comentar cuál es, de alguna u otra manera, su genealogía o de dónde surge la idea que tiene Whitmer de construir una psicología clínica, ¿no? Y tenemos que obviamente remontarnos al siglo XIX, ¿sí? En particular al laboratorio de psicología experimental de Wilhelm Wundt. Sería muy importante que ustedes entiendan, y lo digo porque siempre en el examen no falta el despistado, que yo pregunto quién es el padre de la psicología clínica y me dice Wilhelm Wundt. No. Wilhelm Wundt es el padre de la psicología experimental. Whitmer es el padre de la psicología clínica. En todo caso, hay un vínculo muy íntimo entre ambos, porque Whitmer fue de los norteamericanos, que se fue a estudiar con Wundt, ¿sí? Entonces, Whitmer tiene una formación muy sólida en la psicología experimental en el laboratorio de Wilhelm Wundt. Y si ustedes recuerdan, sobre todo cuando Wundt trabajaba la psicología experimental, él estaba muy, digamos, comprometido con estudiar todo lo que tiene que ver con los procesos psicológicos básicos. Y a Wundt le interesaba, sí, estudiar la conciencia como tal, pero en función también de los procesos psicológicos básicos, como el aprendizaje, la percepción, el lenguaje, la memoria, etc. ¿Sí? Entonces, evidentemente, Whitmer tiene una sólida formación experimental de la mano de Wundt, ¿sí? Bueno, Whitmer se forma allá en Leipzig, que era el lugar donde Wundt daba sus clases, ¿sí? Y regresa a Estados Unidos. Y cuando regresa a Estados Unidos, le solicitan o le piden que ayude a un niño, ¿sí? No sé si alguien recuerda la anécdota, me gustaría que alguien me la contara. Se supone que la leyeron en el texto, entonces no sé si alguien me la podría platicar. En especial si alguien no salió del todo bien en su evaluación de las calificaciones,
tal vez contándome las anécdotas o las preguntas que yo les hago, de manera obviamente fluida, no titubeando, podré ayudarles un poco con esa calificación. No sé si alguien tenga la idea de qué pasó cuando le piden a Lightning Wilmer intervenir con un niño. ¿Alguien me podría contar? ¿Nadie? ¿Es pánico escénico o de plano? Bueno, les cuento la historia para que la tengan ahí registrada. Es importante. Profe. ¿Sí? Bueno, pues Mariel, por lo que yo encontré, decía que pues él trabajó con niños en edad escolar con problemas de aprendizaje. Entonces, pues él considera que el tratamiento psicológico pues es en esencia educativo. exactamente. O sea, básicamente lo que pasaba con este niño es que era un niño que tenía muchos problemas de aprendizaje, era muy inteligente aparentemente, pero tenía problemas para el aprendizaje en particular del lenguaje, ¿no? Y entonces Lightner Whitmer lo que hace con todo el trabajo que tenía hecho con Wundt le parece muy natural que si podemos nosotros experimentar con el lenguaje, también podríamos generar una serie de dispositivos que nos permitan mejorar la manera en cómo una persona aprende a hablar y aprende a usar el lenguaje. Y justamente lo que hace Lightner Whitmer es plantear un procedimiento técnico para intervenir con para evaluar a este niño primero y luego intervenir con él. Y el procedimiento es un éxito. Es decir, el niño realmente aprendió a hablar, ¿sí? Con la intervención de Lightner Whitmer. Y justamente a partir de ahí, Lightner Whitmer se le prende la idea o el foco de proponer la idea de la psicología clínica. ¿Sí? La psicología clínica como una serie de técnicas que permitirían o ayudarían a las personas mejorar sus procesos psicológicos básicos. En particular, como dices, Mariel, aquellos vinculados con lo que regularmente ha tenido que ver con el aprendizaje, ¿no? Entonces, en un primer momento, la psicología clínica parecería que es muy cercana a la psicología educativa, ¿no? De hecho, lo que voy a poner acá es que les voy a poner la definición que Lightner Whitmer da en un primera instancia de psicología clínica. Me interesa mucho que analicemos con detenimiento esta definición, ¿sí? Para que podamos de alguna u otra manera entender qué entendía Lightner Whitmer por psicología clínica y sobre todo cómo ha cambiado la idea, ¿no? Entonces les pongo la definición. Ahí está como está la definición, a la letra. Dice, y la voy a tratar de trabajar un poco a detalle, ¿ok? Dice lo siguiente, los métodos de la psicología clínica están involucrados siempre que sea posible determinar el estado de la mente de un individuo mediante observación, ¿ok? Primera observación importante que me parece capital que entendamos, ¿ok? Lightner Whitmer lo que dice es que para poder utilizar los métodos de la psicología clínica, tiene que ser posible determinar el estado de la mente de un individuo, ¿ok? Y determinarlo a partir de la observación y la experimentación, ¿ok? O sea, para Lightner Whitmer de entrada, no podemos intervenir los psicólogos clínicos en ese momento sobre cualquier cosa, sino sobre fenómenos mentales que podamos observar y con los cuales podamos experimentar, ¿ok? Eso, por cierto, o por supuesto que dejaría fuera, digamos, muchos ámbitos de intervención para el psicólogo clínico, por lo menos desde su punto de vista, ¿sí? A ver, déjenme un momentito porque me están escribiendo un compañero suyo. Denme un segundito, ¿eh? Ya. Entonces, tendríamos que poderlo observar y experimentar, ¿ok? Eso dejaría de lado muchas cuestiones a las que actualmente, por ejemplo, se dedica un psicólogo clínico. Por ejemplo, el bienestar, ¿ok? Un psicólogo clínico no tendría forma de trabajar con el bienestar. ¿Por qué? Porque no es observable ni se puede someter a la experimentación. O un psicólogo clínico no podría trabajar con alucinaciones, por ejemplo, desde este punto de vista, porque no es observable, otra vez, y no se puede experimentar con él, ¿sí? De hecho, habría muchas cosas que un psicólogo clínico no podría hacer, porque únicamente podríamos trabajar con aquello que es observable y con lo que podamos experimentar.
¿ok? Les abro la pregunta, si quieren en el chat pónganlo, traten de pensarlo 2 segunditos. A partir de esta definición, ¿con qué cosas sí podría intervenir un psicólogo clínico? Insisto, solo cuestiones que puedan ser observables y experimentables. ¿Podría ser con un trastorno que sigue ciertos criterios? Con un trastorno que sigue ciertos criterios. ¿Nos podrías poner un ejemplo más puntual, Dana? Por ejemplo, o sea, si se trata de esquizofrenia, o sea, como que con un cierto tiempo va observando a la persona y va viendo si cumple con esos criterios. Ok. Sí, siempre y cuando esos criterios sean otra vez observables y se puede experimentar con ellos, ¿no? Que en el tiempo de Wundt, de Leitner-Whitmer, me voy un poco a su tiempo, no existía un DSM, por ejemplo. Entonces, como no existía un DSM, no habría como un lugar donde dijera este criterio y esto se puede observar. Entonces, en tiempo de, si bien lo que dices puede tener su lógica, en tiempo de Leitner-Whitmer no existía esta idea de los criterios, ¿no? Pero bueno, en todo caso, si lo vemos así, sí. Los trastornos mentales como la esquizofrenia, comportamiento fuera de común, dice Montserrat León. ¿Nos puedes explicar un poquito, Montserrat? Tienes el micrófono abierto, si gustas. Pues comportamientos que no se ven como regularmente, así de, no sé, que una niña tome acción como Ajá. si fuera algún tipo de animal, Ajá. pero tenga tiempos repetidos de esta acción. ¿De qué? Perdón, ¿de distracción? No, de ese comportamiento. Ah, ok, que repetidamente se comporte, es un trastorno un poco extraño, pero bueno, en todo caso, a lo mejor eso sería muy observable y muy experimentable, ¿no? Evidentemente, son esos casos que se llaman los niños ferales, por ejemplo, no son tan comunes, entonces en tiempo de Leitner-Wilmer tampoco. Está bien lo que estamos haciendo, estamos tratando de situar exactamente el contexto en el que nacen. Denise dice interpretación de pruebas. Probablemente, Denise, solo que otra vez en tiempo de Leitner-Whitmer no había pruebas psicológicas. Todavía no existían. Las primeras pruebas se empezaron a crear, digamos, más o menos las primeritas las creó Binet, ¿sí? Cattell también, pero no fueron en la época de Whitmer, fueron un poco después, ¿no? Entonces, básicamente, y por acá también dice la esquizofrenia, lo comentabas, Montserrat, la esquizofrenia. Sí, básicamente Leitner-Whitmer, pensaba otra vez en procesos psicológicos básicos, ¿ok? ¿Con qué puedo experimentar? Con la percepción, con eso sí puedo experimentar, con la emoción, con la memoria, con la facultad de hablar, ¿sí? Con la capacidad para resolver problemas, la capacidad para aprender. ¿Okay? Esos son procesos muy simples donde fácilmente yo puedo determinar si la persona está aprendiendo lo que debería aprender, está hablando como debería hablar, está experimentando emocionalmente lo que debería experimentar emocionalmente, etc. Entonces, eran procesos muy básicos que se podrían determinar por observación y experimentación, ¿sí? Y la idea de Whitmer, si nos quedaron claros los procesos, sí me interesa que tengamos por lo menos algunos, entendamos que no, de entrada no era la esquizofrenia o no eran los trastornos mentales como el trastorno depresivo, por ejemplo, sino cuestiones muy, muy elementales. ¿Ok? Bien, ahora, para Leitner-Whitmer se trataba de, precisamente, determinar el estado de la mente para formular tratamientos pedagógicos. Pedagógicos. ¿Qué es un tratamiento pedagógico? Fíjense cómo no dice tratamientos terapéuticos, sino pedagógicos. ¿Qué entendemos por pedagógicos? ¿Un tratamiento educativo? Básicamente educativo. Básicamente un tratamiento donde yo le enseñaría a la persona a hablar mejor, a través de cierto número de procedimientos, a aprender mejor, a memorizar mejor,
a tener más control sobre sus emociones, pero sería básicamente un tratamiento pedagógico. O sea, en este contexto, la labor del psicólogo clínico se parecería mucho a la labor de un pedagogo, por ejemplo, de educación especial, como hablaban hace un momento, ¿no? Esto para poder generar un desarrollo de la mente, ¿sí? Esta era la idea de Leitner-Whitmer respecto a, básicamente, qué tenía que hacer un psicólogo clínico. Y si se fijan, es una definición muy apegada a la experimentación, ¿sí? Muy, muy vinculada a lo que tiene que ver con la posibilidad de experimentar, ¿no? Evidentemente, ustedes saben que, ustedes se dieron cuenta que esta definición ha cambiado. ¿Alguien podría decirme cómo ha cambiado la definición? Lo trabajaron supuestamente en su entregable. ¿Alguien tiene alguna idea o pudo hacer el contraste de cómo se desarrolló? ¿Sí? ¿Te escucho? Yo lo tengo como que la psicología clínica permite identificar, observar, diagnosticar, comprender, prevenir y tratar la salud mental Que esa es la con sus definición consecuencias. Esa es la definición justamente que da Bruce Compass, ¿no? En el texto que estamos trabajando. Sí, Pero hazme un poco la comparación. Perdón, tu nombre es Fernanda. Fernanda. Hazme un poco la comparación, Fernanda, entre la comparación de Whitmer y esta que estás dando. ¿Qué diferencias ves? Pues simplemente no ven ninguna más, o sea, textualmente no ven ninguna, solamente que ya la psicología clínica actualmente se puede utilizar para otro tipo de problemas mentales. ¿No viste mucho cambio entonces? No. ¿No? Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, les voy a dar la última definición antes de pasar a la que tú trabajas, Fernanda, que es la definición que da el texto. La última definición, digamos, de la APA en relación a lo que es la psicología clínica. Fíjense, rama de la psicología que se dedica a la generación de conocimientos científicos sobre los problemas psicológicos. Entonces, fíjense, acá Whitmer decía que nada más se dedicaba a, eran métodos que permitían determinar el estado de la mente, con observación y experimentación, para formular tratamientos. Aquí ya no son solo métodos, sino que además es una rama de la psicología que genera conocimientos, ¿sí? Whitmer no tenía tan claro esta idea de que la psicología clínica podía generar conocimientos. Para él únicamente era el tema de aplicar el conocimiento, ¿sí? Y además, acá nos dice esta definición, que insisto es la de la APA, conocimiento científico sobre los problemas psicológicos, ¿no? Entonces, ya no se reduce únicamente a aquello que sería observable y experimentable, sino a todos los ámbitos que impliquen problemas psicológicos, aunque no sean necesariamente medibles y observables, ¿sí? Por ejemplo, una crisis vocacional es un problema psicológico. Díganme ustedes. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ok. Pero un problema vocacional no es necesariamente algo que sea medible y observable. ¿O una crisis existencial es un problema psicológico? Probablemente sí, pero tampoco es necesariamente algo que sea observable y no se puede experimentar con una crisis existencial. O un problema con la pareja. ¿Es un problema psicológico? Sí. Solo que con eso no se puede experimentar. Sí es observable, pero no se puede experimentar. Entonces, realmente la definición ha ido cambiando en el sentido de que ya está preocupada por generar conocimiento y además no solo se reduce ya la psicología clínica a situaciones que sean observables y experimentables, sino que se amplía, ¿sí? Y a la aplicación de la psicología con el propósito de comprender y mejorar el bienestar de los individuos. Fíjense la diferencia. Acá Whitmer buscaba el desarrollo de la mente. Acá la nueva definición busca el bienestar, que no es exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo el generar un desarrollo mental que un estado de bienestar, ¿sí? Un estado de bienestar es más bien subjetivo, es más bien yo me siento cómodo con lo que soy, con lo que hago, con lo que he logrado. Ese es un estado de bienestar, que no necesariamente tiene que ver con desarrollar las capacidades mentales, ¿sí? Y además, fíjense bien cómo en esta definición en particular tenemos la idea de que es para individuos, grupos y comunidades. Y acá lo tenemos de un individuo,
¿Entendemos la idea? Entonces, en realidad podemos plantear que sí que se ha desarrollado la definición de una manera importante, ha cambiado. Ya un psicólogo clínico no se reduce a ser un pedagogo, por así decirlo. ¿Sí? Además, acá, si se fijan, ya no hace alusión, digamos, a temas pedagógicos, ¿no? Ya no hace alusión a temas pedagógicos para la intervención, ¿sí? Entonces, sí ha cambiado de alguna u otra manera la definición, ¿ok? Básicamente lo que se trata es buscar el bienestar a través de medios psicológicos, ¿no? Y de generar conocimientos científicos que provoquen bienestar, que produzcan bienestar, ¿sí? De individuos, grupos y comunidades, ¿sí? Ahora, para lograr ese objetivo como tal, ¿sí? La psicología clínica tiene una serie de objetivos y puede llevar a cabo una serie de tareas, ¿sí? Los voy a mencionar para que ustedes lo tengan. Me parece importante que ubiquemos justamente cuál es el objetivo fundamental de la psicología clínica y luego qué tareas tiene, ¿sí? Entonces, empiezo con el objetivo, ¿sí? O con los objetivos, ¿sí? Si se pierden, por favor, me lo comentan, o si voy rápido, me lo dicen. Como no tengo señales visuales, entonces no puedo saber si voy muy rápido. Primero los objetivos, ¿sí? El primer objetivo de la psicología clínica sería comprender. ¿Sí? ¿Comprender qué? Comprender los problemas de salud mental. ¿Sí? O sea, básicamente tratar de entender cómo funciona la salud mental y cómo funciona la enfermedad mental. Ese sería un primer objetivo fundamental, ¿sí? Comprender, por ejemplo, qué factores llevan a que una persona se deprima. Comprender, por ejemplo, qué variables están involucradas en un problema de pareja. ¿Sí? Comprender, por ejemplo, cómo se puede detectar el trastorno por estrés postraumático. ¿Sí? Comprender cómo un tema de esquizofrenia afecta a la familia, ¿sí? Entonces, comprender es un objetivo básico de la psicología clínica. ¿Okay? ¿Alguien tendrá el segundo? Ya dije el primero. ¿Alguien tendrá el segundo? Estaba en el texto. Era tratar los problemas. Ok, tratar los problemas es otro. Antes de tratar viene prevenir. Entonces voy a hablar primero de prevenir y luego tratar. ¿Les parece bien? ¿Okay? Prevenir es una situación muy importante para los psicólogos clínicos, sobre todo en la actualidad, ¿no? ¿Qué se puede hacer para evitar que, por ejemplo, una persona caiga en un trastorno depresivo mayor? ¿O qué se puede hacer, por ejemplo, para prevenir que una persona con antecedentes familiares de esquizofrenia desarrolle una esquizofrenia? ¿Sí? ¿Qué se puede hacer para que una persona que tiene un niño que tiene un trastorno disocial se convierta en un trastorno antisocial? ¿Sí? Entonces, prevenir es una labor importante para el psicólogo clínico. ¿Sí? Es un objetivo importante. ¿Sí? Tratar de prevenir la enfermedad mental y junto con eso, lo voy a anotar, no solo es prevenir la enfermedad mental, lo estoy poniendo en el chat, sino también es promover la salud mental. ¿Qué se puede hacer para promover la salud mental en individuos, grupos y comunidades? ¿Okay? Sería otro de los factores importantes, digamos, en relación al objetivo del psicólogo clínico. Y finalmente, justo lo que estás comentando, tratar los problemas de salud mental. ¿No? ¿Qué se puede hacer cuando una persona ya tiene instalado un trastorno? ¿Qué se puede hacer para tratar a esa persona y mejorar su condición de vida? ¿Sí? Y provocar o producir bienestar. ¿Sí? Recordemos que se trataba de generar bienestar. Entonces, ¿qué se puede hacer para tratar a la persona
que ya tiene instalado un problema de salud mental. ¿Sí? Bueno. Para alcanzar estos objetivos, ¿sí? Los psicólogos clínicos digamos que tenemos 4 tareas que nos permiten alcanzar los objetivos. ¿Sí? La primera tarea importante que nos ayuda a alcanzar esos objetivos es la evaluación. ¿Sí? Una parte muy importante de lo que hace un psicólogo clínico tiene que ver con la evaluación. ¿Sí? Y evidentemente la evaluación se vincula con básicamente con el empleo de instrumentos de medición. ¿Sí? O instrumentos de evaluación. ¿Sí? A ver, acá una pregunta a alguien que haya, digamos, tenga inquietud por la psicología clínica. ¿Alguien ubica algún instrumento de evaluación psicológica? Por nombre, digamos. ¿Podría ser la de depresión de Beck? ¿La qué, perdón? ¿La de depresión de Beck? Claro, claro. La prueba de depresión de Beck. Es un instrumento de evaluación. ¿Ok? El CAC, como dice Montserrat, que es el cuestionario de análisis clínico, desarrollado por Kruger, también es un instrumento de evaluación, por supuesto, ¿no? El cuestionario de análisis clínico, interesantísimo además porque este cuestionario de análisis clínico tiene como 4 escalas de depresión, ¿no? Lo cual lo hace muy interesante en ese sentido. Muy bien, ¿qué otro instrumento ubican? Profe, entonces se podría decir que todas las pruebas psicométricas son los instrumentos de evaluación. Sí, nada más que no todas son clínicas. ¿Quién preguntó, perdón? Mariel, yo. Muy bien, Mariel. Sí, nada más que no todas son clínicas, Mariel. Te pongo un ejemplo de una prueba que hace evaluación que no es clínica. Es el cuestionario o el inventario para vendedores, no sé si lo ubican. El IPV, ¿no? El IPV, exactamente, que lo ven bastante ustedes en psicometría. El IPV no es propiamente una prueba de evaluación clínica, ¿sí? Es muy útil, muy importante para la psicología organizacional, pero no es propiamente una prueba clínica, ¿no? Okay. O el inventario de Kuder-Richardson, que evalúa lo que sería orientación vocacional, tampoco es propiamente una prueba clínica, ¿no? ¿Okay? Pero el CAC, como mencionan, por supuesto que sí. El inventario de depresión de Beck también. ¿Alguien ubica otra? ¿El HTP? El HTP, que es una prueba proyectiva, ¿no? Que tiene usos clínicos y otro tipo de usos. Evidentemente es una prueba o un instrumento de evaluación que usamos los clínicos o se usa en clínica bastante, ¿no? Me gustaría mencionar el Macover, claro, que también es una prueba proyectiva, ¿sí? Que también es de amplio uso en la clínica, ¿sí? El test de colores de Lusher o el test de frases incompletas de Sachs también son pruebas de amplio uso en la psicología clínica. Tal vez me gustaría hacer mención de uno que no se ha mencionado y que se usa muchísimo en la clínica, de 2. El MMPI-2, inventario multifásico de la personalidad Minnesota, es una prueba ampliamente utilizada para la evaluación clínica, ampliamente usada, mucho más que el CAC, por ejemplo. También otra prueba ampliamente usada en la evaluación clínica es el test de Rorschach. ¿Lo ubican? El de las manchas de tinta. ¿Sí? Y otra prueba amplísimamente usada en la evaluación clínica. ¿Sí? Todas estas que hablamos son de personalidad, proyectivas e inventarios, pero una prueba evidentemente que no podemos dejar de lado en la evaluación clínica son las pruebas de Wechsler. ¿Ubican las pruebas de Wechsler? Weiss, WISC, WIPSI, ¿sí? Que nos ayudan a evaluar el perfil intelectual y cognoscitivo de una persona, ¿no? Sí, las de inteligencia. Muy bien, Fernanda. De inteligencia y el perfil cognoscitivo, ¿no? Que nos permiten hasta detectar de manera temprana una demencia, por ejemplo, ¿no? O nos permiten identificar, aunque no lo crean, una prueba WISC, un WISE, nos permite identificar estrés postraumático, viendo el perfil cognitivo de la persona, ¿no? Entonces son pruebas de amplio uso en la clínica. ¿Sí? Bueno, entonces hay un instrumento más de evaluación
que me gustaría ver si alguien lo ubica, además de las pruebas. ¿Qué otro instrumento de evaluación tenemos aparte de las pruebas? La entrevista cuenta como... Claro, claro, la entrevista clínica. La entrevista clínica. ¿No? La entrevista clínica es un instrumento importantísimo en la evaluación clínica. ¿Sí? Importantísimo, ¿no? Ya sea una entrevista abierta, estructurada, semiestructurada, psicodinámica, análisis conductual, es una entrevista, la entrevista es una herramienta fundamental, ¿no? Y como bien dice Fernanda, hay otros, aparte de las pruebas y la entrevista, como la observación en un ambiente natural, por ejemplo. Uno, si tiene un niño con problemas, por ejemplo, de interacción social, puede ir a observar al niño a su escuela con una guía de observación, ¿no? Y ese es un buen instrumento de evaluación, ¿no? Y, evidentemente, los autorregistros, ¿no? Cada vez que usted experimente coraje, va a anotar en esta hojita lo que estaba haciendo, qué tanto coraje sintió del 1 al 10 y qué pasó después, o cuánto tiempo duró el coraje. Entonces, también ese es un instrumento de evaluación que también es importante para los clínicos, ¿no? Okay, entonces, una de las grandes tareas del psicólogo clínico es aprender a evaluar y utilizar de manera adecuada las herramientas de evaluación que tenemos, ¿no? ¿Cuál sería otra tarea? ¿Alguien lo ubica? Creo que es también explicar, Okay. ¿no? Antes de explicar que sí es importante, tenemos que poder hacer la tarea fundamental de lo que hace cualquier científico, digamos, ¿sí? Cualquier científico que tenga que ver con la clínica, diagnosticar. Diagnóstico. ¿No es el Antes tratamiento? del tratamiento, es importantísimo tener herramientas de diagnóstico. Antes de poder, digamos, tratar y explicar, tenemos que tener herramientas de diagnóstico, ¿sí? Que no son lo mismo que herramientas de evaluación. Hay una distinción entre ambas, ¿sí? ¿Sí? Los psicólogos clínicos, hay muchas herramientas de diagnóstico. Yo les voy a hablar de 3. ¿Alguien ubica alguna herramienta de diagnóstico que tengamos los psicólogos a nuestra disposición? Seguro lo ubican, ¿eh? Desde el primer cuatrimestre les han hecho mención de esto una y otra vez. A lo mejor hasta se los ha dicho alguien como si fuera la Biblia del psicólogo clínico. El DSM. Claro, una herramienta de diagnóstico o la herramienta de diagnóstico se llama DSM. El DSM es este manual, digamos, que contiene los criterios para el diagnóstico de todos los trastornos que están debidamente estudiados, ¿no? Entonces, el DSM es una herramienta de diagnóstico, ¿sí? Que ayuda mucho a generar cierta organización en relación a qué tipo de síntomas y signos suelen tener los pacientes y cuándo se puede diagnosticar algo y cuándo no. ¿Okay? ¿Alguien ubica otra? Bueno, otra que también, seguro no la han escuchado tanto, ¿sí? Pero también existe y es el que se usa, por ejemplo, en México, en el sistema de salud, digamos, del gobierno, se utiliza más el CIE que el DSM. Si ustedes van a hacer sus prácticas en el Fray Bernardino, en el Samuel, en el Navarro, etcétera, lo que se usa es el CIE, que es la clasificación internacional de las enfermedades. Se los anoto. Clasificación internacional de las enfermedades, donde también vienen los criterios para poder diagnosticar en función de la sintomatología las enfermedades mentales, ¿sí? ¿Okay? Y les pongo otro nada más para que no dejar, que es también un buen sistema de diagnóstico, que es el diagnóstico psicodinámico
operacionalizado, y que también es otro sistema de diagnóstico desarrollado por psicólogos clínicos que nos permite diagnosticar no solo trastornos, sino otro tipo de situaciones como conflictos, estructura, etcétera. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia como más sobresaliente entre el DSM y el CIE? Fíjate que sí hay diferencias importantes. Mira, te pongo un ejemplo muy evidente, ¿sí? En el DSM, en especial en el 4, el diagnóstico es multiaxial. Yo no sé si ya más o menos revisaron el DSM, pero en el DSM-4 con diagnóstico multiaxial, uno diagnostica al paciente en 5 ejes. Los comento muy rápido y se los anoto. El eje 1, que es el eje de los trastornos, y otros problemas de atención clínica. Ese es el eje 1. En el eje 2 vendrían lo que son los trastornos de personalidad y retraso mental. En el eje 3 vienen enfermedades médicas. En el eje 4 vienen problemas ambientales y psicosociales. Y en el eje 5 viene la evaluación de la actividad global. Entonces, cuando uno hace un diagnóstico en función del DSM-4, por ejemplo, uno tiene que diagnosticar al paciente en función de estos 5 ejes. ¿Okay? En el CIE no vienen 5 ejes, nada más diagnosticas en función de lo que tú observes en el paciente. ¿Sí me estoy explicando? ¿Quién hizo la pregunta, perdón? Yo, Mariel. Ok, ese es un ejemplo, Mariel, ¿sí? Pero te pongo otros ejemplos, ¿sí? Que sí son como muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, en el CIE no viene ningún trastorno que se llame trastorno disocial. No existe. ¿Sí? Mientras que en el DSM sí viene. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, sí hay algunas diferencias, también en cuanto a los tiempos, ¿sí? El DSM es un poquito más estricto en cuanto a los tiempos, ¿no? El CIE no tanto. ¿Vale? Sí, profe, gracias. ¿Sí me expliqué con la diferencia? Sí. Ok, muy bien. Entonces, estaba con las tareas del psicólogo clínico, ya hice mención de 2, ya hice mención también de los instrumentos para llevar a cabo esas 2 tareas, ¿sí? Voy con la tercera, ¿sí? Que la tercera sería el tema del tratamiento. ¿Sí? ¿Sí? Básicamente el tratamiento tiene que ver con las herramientas de intervención que tiene un psicólogo clínico para tratar a un paciente una vez que se ha detectado un problema psicológico. ¿Sí? Y bueno, dentro del tratamiento, pues me parece que lo más relevante que tenemos es justamente la psicoterapia. ¿No? El instrumento más importante que tenemos los psicólogos clínicos para generar un tratamiento es la psicoterapia, ¿no? Y en el campo de la psicoterapia, pues tenemos distintos modelos, que son los que vamos a estar revisando, como el psicoanalítico, el conductual, el cognitivo, el existencial humanista y el sistémico. Todos ellos herramientas para intervenir una vez diagnosticado un paciente. ¿Sí? Ahí no me voy a meter mucho porque es lo que vamos a estar abordando evidentemente a lo largo del cuatrimestre, pero bueno, así como tenemos herramientas de evaluación, tenemos herramientas de diagnóstico y tenemos herramientas de tratamiento. Y finalmente la última tarea sería la tarea de la prevención. Le voy a poner también promoción. Prevención y promoción de la salud mental. ¿Ok? A ver, así como a nivel sondeo, ¿qué herramienta o instrumento ustedes ubican que puede estar
al servicio de la prevención y la promoción. ¿Alguien ubica alguna herramienta que pueda servir para prevención de la salud mental, de la enfermedad mental y promoción de la salud mental? ¿Nadie? Bueno, les doy una herramienta que seguramente, de hecho, ahorita está un poco en boga, las campañas, ¿sí? Las campañas que se hacen a nivel masivo son herramientas de prevención y de promoción. ¿Sí? Yo no sé si ustedes, no, creo que no les tocó. Les tocó esta campaña que decía, que se llamaba Cuento hasta 10. ¿Alguien le tocó? ¿Sabe de qué trataba? ¿No? ¿Nadie? A ver, sí. Alguien abrió su micrófono, no sé si lo ubiquen. ¿Quién abrió su micrófono? Nadie se arrepintió. Bueno, esta campaña de Cuento hasta 10 era más bien cuando yo era niño. Era una campaña que justamente tenía que ver con, le decía, la campaña era dirigida a los padres, ¿no? Entonces era como, si te sientes muy enojado con tu hijo, antes de pegarle, cuenta hasta 10. ¿Okay? Aunque parezca muy elemental y muy sencilla, esa es una campaña para prevenir las enfermedades mentales, ¿sí? Se previene la violencia intrafamiliar y entonces eso ayuda evidentemente a que no exista uno de los factores que puede generar una enfermedad mental. ¿Ok? ¿Alguien ubicará otra campaña? Ahorita les pongo un ejemplo de otra, pero ¿alguien ubicará otra? Están todo el tiempo, estamos sometidos a estas campañas todo el tiempo. Ubico por lo menos otras dos que les voy a ejemplificar. Piénsenle un segundito, vean lo que ven en televisión, en YouTube, en el radio. Bueno, la que he visto últimamente muy seguido es para prevenir o más bien como para también alertar sobre maltrato dentro del hogar, ¿no? Anda. Y más ahora que está la situación de la cuarentena, creo que están dando como, pues sí, también como estrategias Sí. para comunicar el mensaje sin que la víctima sea como agredida o que sea tan evidente que está pidiendo auxilio. Sí, creo que hasta Susana a distancia sale, ¿no? Diciendo, nos van a visitar grandes estados emocionales, ¿no? La angustia, la depresión, la ira, no te preocupes. Esa es una campaña, ¿no? ¿Qué tan efectiva o no efectiva sea ahí? Es otro tema, pero es una campaña, ¿no? A ustedes sí les tocó esta parte, me parece que sí les tocó, o estaban muy niños, no sé. Pero antes, las cajetillas de cigarros no tenían estas ilustraciones horribles como de una rata, como de un pulmón medio destrozado, etcétera, ¿no? Eso se empezó a hacer hace realmente poco tiempo, bueno, relativamente poco tiempo, tal vez unos 12 años, ¿no? Y justamente es una campaña para prevenir adicciones, ¿no? O las campañas que tienen que ver con no beber cuando se maneja, también son campañas que favorecen o previenen enfermedades de salud mental. Esta campaña, les comento muy rápido, se encontró hace ya un tiempo una relación directa entre accidentes automovilísticos y demencia senil. O sea, se encontró que las personas que más accidentes automovilísticos han tenido tienen más probabilidades de tener demencia senil a temprana edad, ¿no? Entonces, previniendo los accidentes automovilísticos, al mismo tiempo se puede prevenir en alguna medida la demencia senil. ¿Sí? Y eso es un ejemplo, tal vez, de una campaña de prevención. ¿Okay? En todo caso, las campañas son un buen instrumento de prevención y promoción de la salud, ¿vale? Bueno, ¿dudas hasta acá? Ok, voy entonces al siguiente tema que nos convoca y que me parece muy relevante tomar, ¿sí? Aunque sea un poco de pasada, ¿no? Porque lo que hemos venido hablando es que justamente la psicología clínica tiene como objetivo mejorar la salud mental y prevenir la enfermedad mental de grupos, comunidades, individuos, ¿no? La pregunta que me gustaría hacerles, y a ver si alguien puede contestarme, que sea lo que ustedes conozcan o tengan como conocimiento, ¿cómo podemos definir cualquiera de las dos cosas, enfermedad o salud mental? ¿Alguien tendrá alguna idea de cómo podemos definir qué es la salud mental o qué es la enfermedad mental?
¿Alguien me podría ayudar? Una definición o una idea de enfermedad. Sí, sí, te escucho. Bueno, la enfermedad puede ser como algo que ya se puede dar en la genética y por más que lo puedas evitar, ahí va a estar. Y la salud mental puede ser lo que depende del exterior, de lo que vas a recibir y lo que puede causar cierta incertidumbre, como por ejemplo ahorita lo que estamos recibiendo con el encierro es muchas circunstancias que puede causar como depresión, ira y ansiedad y cosas así que dice. Ok, muy bien, Andrés, muchas gracias. A ver, entonces déjame entender, a ver si estoy entendiendo del todo tu participación. ¿Tú piensas que una enfermedad está vinculada siempre con la genética? Algo así, no sé, puede ser. Ok, ok, muy bien. Eh, entonces, una pregunta a tú mismo, Andrés, ¿eh? Vamos a platicar un poquito. Andrés, platícame, ¿un psicólogo puede hacer algo con la genética? O sea, creo que en ese caso no vas a solucionar la enfermedad, sino aprendes a vivir con ella. Ok, entonces un psicólogo estaría ahí para ayudarle a un paciente a vivir con su enfermedad, algo por el estilo. Así es. Ok, bueno, esa es una postura. Okay. Pero de entrada tú pensarías que la mayor parte de las enfermedades tienen una base genética, ¿no? Ujú. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene una idea? Pierdan el pánico escénico, al fin que están detrás de... Sí, Denise, te escuchamos. Ah, sí, gracias. Pues es que yo tenía como un ejemplo, bueno, tengo un ejemplo Ajá. y yo soy propensa a depresión, casi Ajá. toda mi familia tiene, o alguna Ok. vez está medicado. Entonces, yo realmente, bueno, he visto mucho en mi psicólogo que se enfoca mucho justo en lo que decía de la prevención. Ajá. Ok, ¿cómo le hace tu psicólogo, Denise? ¿Nos puedes platicar? Pues no lo hace como tan directo, Ajá. pero sí como que me ayuda a sobrellevar ciertas crisis para no llevarlas como a otro nivel. Nunca he tenido en sí pues ningún tipo de medicación ni nada por el estilo, Ajá. porque realmente no la he necesitado, pero creo que sí se aplica como en la prevención. Ok, muy bien, Denise. ¿Tú también pensarías que es genético el tema de las enfermedades? Pues, ¿Tú qué piensas tú? pues yo digo que se pueden generar, pero no estoy muy segura. O sea, no creo que solamente sea genético, Ujú, ujú. pero creo que hay muchos factores externos en la persona que pueden influir. Ok, muy bien. Muchas gracias, Denise. Gracias por tu participación. ¿Alguien más? ¿Enfermedad? ¿Cómo? A ver, escuchen es que esta pregunta que les estoy haciendo es capital, ¿eh? Porque ¿cuántas veces les han preguntado a ustedes? Y no me digan que no, porque yo también estoy en psicología. ¿Y cuántas veces les han preguntado, a ver, oye, tú que estás estudiando psicología, ¿crees que estoy loco? ¿Crees que tengo una enfermedad? ¿Cuántas veces se los han preguntado? ¿Sí? Y el gran problema que tenemos es que en realidad, cuando nos lo preguntan, nos enoja, uno, porque no es así de sencillo, pero dos, porque también, y vamos a ser sinceros, muchas veces no sabemos qué contestar, porque no entendemos en muchas ocasiones qué es una enfermedad mental. Y si no entiendo qué es una enfermedad mental y no tengo toda la preconcepción de cómo entender una enfermedad mental, entonces, ¿cómo decirle a una persona? Mis pacientes llegan y así me preguntan, ¿eh? A ver, tú, doctor, ¿crees que estoy enfermo? ¿Sí o no? ¿Okay? Y yo tengo que tener justamente toda una noción de qué es una enfermedad mental, ¿sí? Y una noción bien sólida, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Nadie? Bueno, a ver, de entrada me gustaría clarificar o un poco comentar lo siguiente, ¿no? El que haya una enfermedad mental o un trastorno mental específicamente no se relaciona con su causa. Es decir, no todos los trastornos mentales tienen una causa genética o una causa ambiental o una causa biológica. Eso es muy importante que lo identifiquemos, ¿no? De hecho, para la mayor parte de los trastornos mentales no se tiene una causa genética bien identificada, ¿no? Les pongo un ejemplo. Uno pensaría que un trastorno como la esquizofrenia, se los anoto acá, como la esquizofrenia,
tendría clarísimas bases genéticas, ¿no? Pero bueno, les explico, les pongo como ilustración una investigación para que se den cuenta que no son clarísimas las bases genéticas, ¿sí? La investigación es la siguiente. Cuando nace un par de gemelos, por desgracia, estos gemelos fueron separados. ¿Sí? Fueron separados, ¿no? Ahora, estos gemelos, uno se desarrolla en una familia y otro se desarrolla en otra familia, ¿sí? Resulta que el gemelo A, por decirlo de alguna manera, desarrolló síntomas de esquizofrenia. Y el gemelo B, no. ¿Ok? ¿Qué les dice eso? Que depende también de su entorno. Ok, que por lo menos el ambiente tiene alguna importancia en relación a la esquizofrenia, ¿no? Porque si fuera absolutamente genético, así como los dos tienen ojos verdes, los dos tendrían esquizofrenia. ¿Entendemos la idea? Entonces, hay algo que por lo menos no es genético, sino que es ambiental. ¿Ok? Pero también el ejemplo contrario es cierto. Dos gemelos o dos hermanos que a lo mejor son cuates, ¿sí? Y ambos viven en la misma casa y con la misma familia, y uno desarrolla esquizofrenia y otro no. Entonces, no es exclusivamente ambiental. ¿Okay? Entonces, en realidad, lo genético no tiene tanto peso y tampoco lo ambiental tiene tanto peso, sino que pareciera que hay una combinación de ambos factores, ¿no? Eso es importante que lo identifiquemos y sobre todo, bueno, yo en todos los grupos con los que trabajo, y este no va a ser la excepción, yo siempre les pido encarecidamente que defendamos la cruz de nuestra parroquia, por así decirlo, ¿no? No nos apresuremos a decir que una enfermedad es biológica, porque entonces es como decir, esto le toca a los médicos, y esto también le toca a los médicos, y esto también le toca a los médicos. Entonces, ¿qué nos termina tocando? ¿Entendemos la idea? Hay que tener un poco de cuidado, las bases, por supuesto, para poder defender nuestro trabajo, pero también hay que tener cuidado en el sentido de tratar de proteger nuestro objeto de estudio, nuestro campo, ¿no? Porque si no, en poco tiempo la psicología clínica, pues más bien será una especialidad de la medicina, ¿no? Bueno, ahora les doy yo una definición de la OMS de salud mental, ¿sí? Para que tengamos la definición como objetiva de la OMS y podamos por lo menos así identificar un poco cuando estamos frente a una enfermedad mental, ¿no? Okay. Esa es la definición de la OMS de enfermedad, de salud mental, perdón, ¿sí? Dice a la letra, estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, ¿no? O sea, de entrada, una manera de identificar si estamos frente a una persona saludable es porque estamos frente a una persona que es capaz de identificar para qué es capaz. ¿Ok? Además, es una persona que es capaz de enfrentar o afrontar las tensiones normales de la vida. ¿Ok? O sea, una persona que puede enfrentar las tensiones que se consideran normales, que ahorita vamos a entrar a un problema, porque ¿qué es normal o qué es normal? O qué es anormal, ¿sí? De la vida. Puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Eso sería una persona saludable mentalmente, ¿sí? Desde este punto de vista, ¿ok? A ver, yo nada más les preguntaría, esa es la definición de la OMS, que es una definición muy interesante, muy bonita además, ¿sí? Con mucha retórica, pero ¿alguien ve un problema con esa definición o a todos les parece excelente? De salud mental, es una definición de salud mental. ¿Alguien ve un problema con esa definición? ¿O ya se las creemos? ¿Sí? Pues no sé si como tal una anomalía, pero a la mente se me viene cuando una persona está en una etapa maníaca o algo así, aún Ajá. así es capaz como de saber sus alcances y sus pros y para lo que es bueno, pero no deja de tener una enfermedad. Ok, entonces,
sobre todo una persona hipomaníaca, ¿no? Una persona hipomaníaca probablemente cumpla muchas de estas características. Será una persona que probablemente esté consciente de sus capacidades, a lo mejor un poco exageradas, eso es cierto, ¿sí? Probablemente pueda enfrentar las tensiones de la vida, ¿sí? De manera, pues, hipomaníaca, si tú quieres, pero lo puede hacer, ¿sí? A lo mejor también puede trabajar de forma excesivamente fructífera, digamos, y puede ser muy capaz, ¿sí? Y a lo mejor incluso contribuye a su comunidad. ¿Okay? Esa es una buena, digamos, ilustración de cómo esa definición no funciona en todos los casos, ¿no? ¿Alguien más tendría algún problema con esa definición? ¿A qué se refiere? Bueno, no es como problema, pero sí pregunta como contribución a su comodidad. Bueno, se referiría a una persona que, por ejemplo, si eres un zapatero, que puedas contribuir a tu comunidad trabajando bien con los zapatos y haciéndolo de manera a lo mejor incluso profesional, obviamente obteniendo una ganancia económica, una retribución al respecto, pero también ayudando a tu comunidad de cierta forma, ¿no? A lo mejor no es, no nos referimos como a grandes contribuciones enormes, pero sí de alguna manera ayudar a que tu comunidad funcione. ¿Sí me expliqué? Sí, o sea, ser funcional, como igual pagar la renta, cumplir como con, no sé, barrer el patio, cosas así, supongo. Exactamente, ¿no? Bien, ¿alguien ve un problema con esa definición? A ver, les voy a poner nada más un pequeño caso, un pequeñísimo caso. No sé si alguien lo haya visto, está súper de moda, súper de moda está esto que pasó. De hecho, hace poquito Anonymous incluso publicó algo al respecto. No sé si vieron el caso de un magnate, se los anoto en el chat, que se llama Epstein. ¿Alguien lo vio? El caso de Epstein. A ver, platícanos. ¿Quién dijo sí? Yo. A ver, Denise, platícanos un poquito de este señor. Pues que tiene como mucha... que está como muy familiarizado con personas como de mucho auge, incluyendo como a la corona inglesa. Ajá. Y entonces que hace como fiestas donde se dice que hay como prostitución, incluso trata de blancas o menores. Ajá. Y pues eso es lo que yo supe. Exactamente, ¿no? Hay un documental en Netflix, si tienen tiempo, les recomiendo que lo vean, pero fíjense, este cuate prácticamente cumplía con todas estas características. Era un individuo consciente de sus propias capacidades. Él era un magnate que vino de nada, o sea, no tenía nada, digamos, cuando salió de la universidad y empezó a trabajar en inversiones, hizo muchísimo dinero, ¿sí? Y obviamente tenía pues la capacidad de generar mucha riqueza, ¿no? Entonces era bastante capaz y era consciente de sus capacidades, afrontaba las tensiones normales de la vida. Imagínense ustedes manejar cuentas de millones y millones y millones de dólares de manera eficaz, eficiente y sin vivir episodios de ansiedad o depresión. Entonces podría afrontar las tensiones. Era muy fructífero trabajando, muy productivo, ¿sí? Contribuía a su comunidad, de hecho tenía fundaciones, etcétera, ¿sí? Pero el amigo era pederasta. De hecho, se terminó suicidando, ¿no? Lo metieron a la cárcel y terminó suicidando. Era pederasta, ¿no? Entonces, digamos que cualquiera podría ver a este amigo, ¿sí? A este señor Epstein y decir, este cuate cumple con todas las características de una persona que supuestamente es una persona saludable mentalmente, ¿no? Y al final, pues resulta que era pederasta, ¿no? Entonces uno se preguntaría qué tanto esta definición nos ayuda realmente a identificar o a discernir dónde hay enfermedad y dónde no hay enfermedad mental. Un caso tal vez más cercano, más México, digamos, es el caso de este señor de los legionarios de Cristo. No me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero ¿alguien ubica el caso del jefe de los legionarios de Cristo? ¿Maciel? Maciel, ándale, ese es exactamente quien estaba hablando, ¿no? De quién pensaba, Maciel, ¿no? Otra vez, una persona que aparentemente una persona perfectamente funcional, contribuía a su comunidad, etcétera, etcétera, pero era pederasta, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero proponer acá es que de repente esta definición parece muy bonita, pero tiene un chorro de complicaciones. Otra complicación enorme es esto. ¿Qué significa una tensión normal en la vida? Por ejemplo, díganme, ¿es una tensión normal
estar en cuarentenados 40, ¿no? ¿Cuánto llevamos? 50 o 60 días. ¿Es una tensión normal de la vida? ¿O es una tensión normal en la vida el a lo mejor salir a las 5 de la mañana para ir a trabajar, llegar a las 9, trabajar mucho, 8 horas, salir y llegar a lo mejor a las 11 de la noche a casa? ¿Esa sería una tensión normal? O a lo mejor el viajar en transporte público y estar al pendiente por si no me asaltan, por si no me roban, por si no me secuestran, ¿no? ¿Eso sería una tensión normal? O a lo mejor para las chicas, ¿no? El estar todo el tiempo pendientes de que no haya alguien siguiéndome, alguien que me quiera hacer daño. ¿Esa sería una tensión normal? O sea, es un problema definir qué es una tensión normal en la vida. Frente a qué sí se vale reaccionar con ansiedad y frente a qué no se vale reaccionar con ansiedad. Sí, es un problema enorme, ¿ok? Y en realidad, el definir qué es enfermedad mental es un problema grande. Por lo menos hay 3 problemas importantes para poder definir qué es una enfermedad mental, ¿sí? Y ahora mismo voy a trabajar esos 3 problemas que de alguna u otra manera nos hacen muy difícil definir la enfermedad mental, ¿sí? Tanto la salud como la enfermedad mental, ¿ok? Tres situaciones, ¿no? Que van a venir a continuación en su pantalla, ¿sí? El primer problema grande para definir enfermedad mental, ¿sí? Los voy a cambiar de orden porque me parece que es más fácil abordar primero el problema. Es que la enfermedad y la salud mental están sometidos a aspectos sociohistóricos, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Y hoy ustedes me dicen, ¿no? Una mujer de 17 años, toma su recién nacido y coloca su recién nacido en una pileta de agua helada, súper fría, recién nacido, ¿eh? ¿Qué pensarían? ¿Que esa mujer está sana mentalmente o enferma mentalmente? Sí, los escucho. No, pues que no está sana. Parecería que no está sana, ¿no? O sea, ¿quién aquí haría eso? O sus tías harían eso, sus primos harían eso, ustedes, pues parece que no. Uno diría enferma, ¿ok? Ahora, les voy a dar el contexto, ¿ok? Esta mujer vive en Alaska. Y en Alaska, los esquimales lo que hacen es que cada que nace un niño, meten a su hijo en agua helada. Y lo meten por una razón. Sobre todo antes hacía más, ahora ya no tanto. Lo hacen por una razón. Los esquimales tienen muy claro que si ese niñito muere con el agua helada, seguramente era un niño que no iba a sobrevivir a las condiciones tan fuertes que existen en Alaska, donde de repente falta comida y de repente los climas son muy extremos. Entonces, si el niño iba a morir, de cualquier manera iba a morir, y el mantenerlo vivo representaba un gasto enorme de energía, de comida, para mantener a un niño que de todos modos iba a morir. Ahora díganme, ¿qué les parece, sano o enfermo? Pues que es un contexto. O sea, dentro de ese contexto, lo que hace la niña o la chavita, porque aparte pues tiene 17 años, es perfectamente saludable. ¿Sí? Uno en Alaska tiene o tenía antes que hacer eso para poder pertenecer incluso a la comunidad, ¿no? Entonces, el gran problema es que lo que se considera saludable o enfermo depende muchísimo del contexto. Depende muchísimo del contexto, ¿no? Les pongo otro ejemplo, ¿sí? Bueno, seguramente este será más fácil para ustedes. Una mujer va a la playa con una túnica enorme, negra, pesadísima, donde además acumula muchísimo el calor. ¿Qué parecería? Típicamente, si lo viéramos aquí en México, eso parecería la conducta de un esquizofrénico. Eso es lo que hacen los esquizofrénicos, ¿no? De repente se presentan en un lugar con un atuendo totalmente extravagante. ¿Okay? Pero ¿dónde eso sí se hace? ¿Alguien ubica? ¿Nadie ubica un lugar donde eso sí se haga? ¿No? Bueno, les digo dónde eso sí se hace. No en Israel exactamente, pero sí en los
países que practican, en algunos países donde se practica la religión islámica, ¿sí? En algunos países, no en todos, especialmente creo que son los chiitas, eso es perfectamente normal para una mujer. No, perfectamente. Yo no digo que esté bien o que esté mal, ¿eh? No estoy diciendo eso. Simplemente digo que eso en ese lugar no es un signo de enfermedad. Sin embargo, aquí probablemente uno diría, híjole, pues, ¿qué pasa con esta mujer? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, de alguna u otra manera, lo que se considera sano o lo que se considera enfermo varía mucho de contexto cultural a contexto cultural, de contexto social a contexto social. ¿Sí? Eso hace muy difícil generar una definición estable de lo que es enfermedad mental. Por eso es difícil responder. ¿Sí? Bueno, ¿en qué contexto? ¿Ok? ¿Alguien tiene algún otro ejemplo de una conducta que sea aceptada en un lugar y en otra sea considerada enferma? ¿Alguien tiene algún ejemplo que me pudiera poner? Pues yo estuve leyendo acerca de las transiciones como de niño a adulto y que hay en algunas culturas que enfrente como de una ceremonia le hacen la circuncisión al niño y el niño no puede llorar ni decir ni hacer nada y se le hacen así, o sea, con el cuchillo literal, y es como decir que ya eres un adulto. Exactamente, ¿no? Estos rituales que inauguran, digamos, la adultez, exactamente, son perfectamente normales. Te pongo otro ejemplo. En el Amazonas, para que una persona, niños en particular, sean considerados adultos, lo que se hace es que se les pone un guante de hormigas carnívoras. ¿Sí? O sea, se hace un guante de hojas y el guante está lleno de hormigas carnívoras. Si el niño puede tolerar la mordida de esas hormigas, que debe ser terrible, durante 15 minutos sin llorar, entonces puede pasar a ser adulto y puede pasar a tener una propiedad, su casa, y ser disponible para casarse. Si no lo hacen, no puede ser adulto, ¿no? Entonces, otra vez, si yo le hago eso aquí a mi hijo, bueno, lo primero que va a pasar es que van a venir por mí y me van a meter a la cárcel por violencia familiar. En el Amazonas esa es una conducta perfectamente esperable y no tiene nada que ver con violencia o con una enfermedad mental, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún otro ejemplo? Lo que hacen en Filipinas de poner los anillos de metal en los cuellos de las mujeres. Ándale, ese es otro ejemplo muy, muy claro, ¿no? Aquí en México probablemente eso se consideraría un signo muy, muy fuerte de violencia, ¿no? Y en las Filipinas es algo que se considera perfectamente esperable, ¿no? Perfectamente esperable, ¿ok? Entonces, bueno, ahí tenemos otro ejemplo de cómo según el contexto cambia. Tal vez el ejemplo más dramático que tengamos al respecto, y sí me gustaría que lo tengan bien registrado, es el ejemplo de lo que ha pasado con la homosexualidad. ¿Alguien ubica lo que ha pasado con la homosexualidad? Como orientación sexual, digamos, en este contexto. Bueno, tan solo que la parte de la homosexualidad ya no está considerada una enfermedad mental. Claro, es fuertísimo porque en los años 50, en los años, no, ¿cuál 50? 70, 80, todavía era considerada una enfermedad mental. Todavía era considerada una desorganización, desorden sexual, ¿no? Y de repente, de un día para otro, se cambia completamente eso, ¿no? Eso nos habla de manera, y estamos hablando ya en Occidente, en época, digamos, científica, con, ¿cómo se llama? Instrumentos científicos, y aún así, aún hace menos de 40 años, se consideraba la homosexualidad una enfermedad que tenía que ser tratada, ¿no? El día de hoy me parece que si un psicólogo o un terapeuta busca cambiar la orientación sexual de un homosexual, está cometiendo una grave falta ética que incluso puede ir a dar a la cárcel por ese hecho. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, fíjense cómo lo sociohistórico va modificando qué se considera enfermo o saludable, ¿sí? Un último ejemplo es también bastante dramático, lo que pasa con la epilepsia, ¿sí? Les cuento que en la época de Alejandro Magno y de Julio César, ¿sí? Toda esa época, digamos, helénica, a quien tuviera epilepsia, la epilepsia no era considerada una enfermedad, sino se consideraba un regalo de los dioses. Y se consideraba que si alguien tenía epilepsia, cuando tenía la crisis comicial, o sea, las convulsiones, en ese momento se estaba comunicando con los dioses. Y los dioses le estaban diciendo información importante.
Julio César y Alejandro Magno tenían epilepsia y eran considerados justamente hijos directamente de los dioses y que tenían un vínculo especial con los dioses en estas crisis. Hoy, evidentemente, eso se considera la epilepsia una enfermedad mental. ¿Sí? Entonces, es importante considerar que lo sociohistórico pesa mucho. ¿Okay? Lo político también pesa mucho. ¿Sí? Y ahora les voy a hablar un poquito de cómo pesa lo político. ¿Okay? Yo nada más quiero que piensen lo siguiente. Voy a decir una afirmación y quiero ver si alguien puede justificar lo que estoy diciendo. Quien diga o quien tenga el poder de determinar qué es mentalmente sano y qué es mentalmente enfermo, tiene muchísimo poder político. Va de nuevo. La persona que tenga el poder de decir qué es mentalmente sano y qué es mentalmente enfermo, tiene muchísimo poder político. ¿Alguien pudiera decirme qué es lo que estoy tratando de decir o por qué lo digo? Nadie. Es una afirmación que aparte no hago yo, es una afirmación de Foucault. ¿Alguien podría decirme por qué? ¿Por qué estoy diciendo que una persona que tenga el poder de decir qué es mentalmente enfermo y qué es mentalmente saludable tiene mucho poder político? Ok. Ajá, sí, Fernanda. Porque son conceptos que no se pueden definir muy claramente. Ajá. Y quien lo llegue a hacer, vamos a verlo así como algo, como los niños ven a un superhéroe. Ok, bien. O sea, Sí. vamos a verlo. O sea, como una situación enorme, por así decirlo, Ajá, ¿no? sí, Pero por así decirlo. ¿por qué el poder político? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy rápido. ¿Okay? Digamos, no me voy a poner a mí como ejemplo, sino voy a poner el ejemplo de otra persona, ¿ok? Un psiquiatra, ¿sí? Que es un ejemplo, ¿eh? Abusa sexualmente de una paciente. ¿Okay? Y cuando la paciente alega que el psiquiatra abusó de ella, el psiquiatra dice, esta mujer está enferma. ¿Entendemos la idea? Y como el psiquiatra está diciendo, esta mujer está enferma, ¿qué sucede? Que todo el mundo a quién le va a creer. Un psiquiatra. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? Ahora, pongamos otro ejemplo. En un salón de clase, un maestro que es medio flojo, no da bien la clase, no hace bien su trabajo, y un niño reacciona a eso teniendo problemas de conducta, ¿sí? Siendo retador y desafiante con el maestro. Y el maestro lo que dice es, este niño tiene un trastorno por déficit de atención. ¿A quién le van a creer? Al maestro. Al maestro. ¿Entendemos la idea? Sí. Sí. Exactamente me refiero a eso, Marco. El poder que tienen las personas que están en la posición de decir quién está enfermo. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo. Un hombre que le pega a su mujer, la engaña, la golpea, y cuando la mujer le dice algo, él le dice, estás loca. Eres una histérica. No sabes lo que dices. Eres una celópata. Eres una tóxica. ¿Entendemos la idea? Pues ese fue el caso de la tan llamada histeria femenina, ¿no? Que utilizaban para justificar. Ese fue, exactamente. ¿Sí? Ese es el caso incluso, si ustedes, yo les voy a retar a que hagan algo ahora que tienen un poco de tiempo. Hagan este ejercicio, nada más hagan el ejercicio con esto en la mente, ¿sí? Con esto que estoy hablando en la mente. Hagan el ejercicio de revisar las campañas políticas que se dieron el año pasado, los mensajes en campañas políticas. ¿Sí? Y se van a dar cuenta cómo el PG utilizaba categorías relacionadas con la enfermedad mental para descalificar a sus adversarios. Y cómo sus adversarios utilizaban categorías relacionadas con la salud mental para descalificar al PG. Por ejemplo, al PG le decían que era un demente. ¿Sí me explico? Y el PG decía que los otros eran unos sociópatas o psicópatas. ¿Sí me estoy explicando? Otros decían que era un esquizofrénico, narcisista. ¿Entendemos la idea? Es decir, la propuesta es que justamente quien es capaz de determinar qué supuestamente es mentalmente saludable y qué es supuestamente una enfermedad, tiene muchísimo poder político. Porque cuando yo le digo a otra persona, tú estás enfermo de tu mente, en ese momento le estoy descalificando. Le elimino cualquier posibilidad de que tenga poder político.
¿sí? Bien, les pongo un ejemplo bastante dramático de esto, ¿sí? Que sucedió más o menos. A ver, nada más aquí. Con todo eso se refiere al poder que pueden llegar a tener ciertas personas. Sí, Marco, exactamente es a lo que me refiero. Sí, exactamente eso. Les pongo un ejemplo un tanto dramático de un proceso que se llamó el terror francés, que es algo que ocurrió. Déjenme ver si encuentro la imagen. Permítame un segundito que estoy buscando la imagen. Acá la tenemos. Es las ventajas de poder dar aquí la clase, que no tiene imágenes a su disposición. Es esta imagen. Bien. Esto pasó, lo que estoy diciendo, pasó en esta época, entre 1745 y 1826. ¿Sí? ¿Qué pasó en esa época? ¿Sí? Básicamente fue no sé si ustedes lo ubiquen, quien sepa un poquito de historia seguramente lo ubicará, fue la Revolución Francesa. ¿Sí? Y cuando fue la Revolución Francesa, se le encargó a un médico de la época, ¿sí? Que hiciera algo, que ahorita voy a decir qué fue, con todos aquellos que podrían oponerse a la revolución. ¿Sí? ¿Quiénes eran aquellos que podían oponerse a la revolución, que podrían dificultar la revolución? Les digo una lista: prostitutas, locos, pobres, prostitutas, locos, pobres y homosexuales. ¿Sí? Y a todos ellos, este señor que se llama Philippe Pinel, que fue uno de los primeros psiquiatras, los metió en un lugar que se llamaba el asilo, que el asilo no era otra cosa que un lugar donde se metía a los enfermos de lepra. ¿Sí? ¿Qué tenían en común, les pregunto, los enfermos, los locos, bueno, perdón, los locos, los delincuentes, las prostitutas, los homosexuales y los pobres? ¿Ubican algo en común entre todos ellos? Va de nuevo. Locos, pobres, delincuentes, criminales y personas con problemas en su sexualidad, o sea, en ese tiempo eran prostitutas, homosexuales, etcétera. ¿Qué tenían en común? ¿Alguien puede ubicar alguna situación en común en todos ellos? Pues podría ser que los veían como una clase más baja. Ok, algo por el estilo. ¿Sí? Todos ellos amenazaban, en ignorancia o falta de educación, ok, puede ser también, Fernanda. Básicamente todos ellos amenazaban la forma de pensar de los revolucionarios. ¿Sí? Porque los revolucionarios lo que querían hacer era establecer, digamos, la moneda como única forma de, la única posibilidad de vivir era tener dinero, ¿sí? La razón como la única forma de pensar, ¿sí? La sexualidad heterosexual como la única vía adecuada de sexualidad, ¿sí? Y evidentemente los delincuentes, que eran personas que podían robar propiedad privada, ¿no? Entonces, lo interesante de este fenómeno que describe Foucault es que justamente en ese momento se genera la idea de que a estas personas se les roba su poder político. ¿Sí? Todas las personas que amenacen de alguna u otra manera al régimen, déjenme decirlo así, al sistema, se convierten en los que tenemos que excluir. Y unos de ellos son los locos, ¿sí? O los enfermos mentales. Sí, más propiamente los enfermos mentales, ¿no? Los enfermos mentales regularmente, sobre todo los graves, terminan siendo excluidos, se les quita su poder político, ¿sí? De una manera violenta incluso, ¿no? Por eso la gran figura del hospital psiquiátrico, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta acá? Finalmente, el último problema para definir o para entender la enfermedad y la salud mental es un tema económico, ¿sí? Un tema económico. ¿Okay? ¿Por qué es un gran problema? Yo no sé si ustedes sepan esto, pero si no se los comento. A principios del siglo pasado había únicamente no más de 2 enfermedades mentales. O sea, psiquiátricamente se podían diagnosticar 2 enfermedades mentales. ¿Alguien ubica cuántas existen ahora? Más o menos cuántas calculan que existen ahora.
¿Nadie? Bueno, más de 300 categorías de enfermedades mentales. ¿Ok? Algo mucho más grave, ¿sí? Mucho más grave. Desde que se inventó, digamos, la psiquiatría, la psicología clínica, la psicoterapia, uno pensaría que tendrían que reducir la cantidad de enfermedades mentales. Lo grave es que mientras más psicología, psicoterapia, psicología clínica, psiquiatría hay, pareciera que hay más enfermedades mentales. ¿Ok? Y es que hay un tema importante ahí, y es el aspecto económico, ¿ok? Que es muy, muy delicado. Las enfermedades mentales, esta es la propuesta y alguien quiero que me ayude a justificarla, son un gran negocio. Un gran, gran negocio. ¿Alguien me puede decir por qué? La propuesta es las enfermedades mentales son un gran negocio. ¿Alguien podría entender por qué? Pues por los fármacos y el tratamiento. Claro. O sea, una persona que tiene una enfermedad mental es prácticamente una persona que de por vida va a estar recibiendo o va a estar consumiendo medicamentos, ¿no? Y eso hace que realmente sea un gran negocio la enfermedad mental. O sea, tenemos que pensar también en esa dimensión. La enfermedad mental es un gran negocio y hay muchos lugares enriqueciéndose de ese gran negocio, ¿no? Por eso también, de alguna u otra manera, económicamente, en cierto nivel hay cierta conveniencia de que siga habiendo enfermos mentales, que siga habiendo personas que sufran por sus emociones, por su conducta, porque eso al final es un negocio muy importante, ¿no? Entonces, esta dimensión no la podemos olvidar en ese sentido. ¿Okay? Bueno, voy terminando con lo que quería trabajar con ustedes el día de hoy. Voy a hablar de unos temas, que es este manifiesto por una psicología clínica científica. ¿De qué trata este manifiesto por una psicología clínica científica? Que es un manifiesto o un escrito, ¿sí? Que, digamos, generó un psicólogo que se llama, o se apellida, Richard McFall, se los escribo. Richard McFall. Sí. Se llama justamente Manifiesto por una psicología clínica científica, ¿no? ¿Alguien me podría ubicar más o menos de qué trata este manifiesto? Espero lo hayan podido leer. ¿Qué fue lo que les llamó la atención del manifiesto o qué es lo que dice el manifiesto? ¿Nadie? Varios, bueno, casi todos lo pusieron en sus escritos. Entonces, ¿de qué trata el manifiesto de una psicología clínica científica que generó Richard McFall? Les doy un poquito de contexto para que lo busquen y traten de encontrarlo. Richard McFall asume a principios de los 90 la división clínica de la APA. Que la división clínica de la APA no es otra cosa, sino esta parte de la Asociación Psicológica Americana que se encarga de presentar el gran programa de lo que es la psicología clínica, digamos, por el periodo que le corresponde, ¿no? En la psicología también hay campañas políticas y también hay personas que se proponen, digamos, como los que pueden llevar a la psicología en general y a la psicología clínica en lo particular al siguiente nivel. Y Richard McFall fue justamente, o es justamente, un psicólogo clínico que se hizo el presidente de la división clínica de la APA, y él propone este manifiesto por una psicología clínica científica, ¿ok? Me gustaría que tuviéramos claro algunos fragmentos del manifiesto y sobre todo que ustedes me fueran diciendo qué es lo que opinan, ¿no? Este manifiesto tiene algunos principios básicos que voy a comentar, ¿sí? El primer principio básico es el siguiente. La psicología clínica científica es la única forma legítima y aceptable de la psicología clínica. ¿Ok? Es decir, desde este punto de vista de McFall, la única forma de hacer psicología clínica es haciendo una psicología clínica científica. ¿Ok? Yo no creo que evidentemente nadie tenga nada en oposición a esto,
¿sí? Que la psicología clínica tiene que ser una psicología clínica científica, ¿sí? Lo importante aquí es qué entiende McFall por una psicología clínica científica, que es donde empezamos con algunos problemas. ¿Okay? Si nos quedó claro el primer principio, me interesa que lo tengan clarísimo, incluso si se puede anotado, sería muy bueno. ¿Sí? La única forma aceptable de psicología clínica es la psicología clínica científica. ¿Okay? Ahora, ajá. Sí, sí. ¿Alguien quiere decir algo? Nadie. Bueno. Ahora, ¿cómo define McFall la psicología clínica científica? Me parece que es algo muy relevante. Y lo define en su primer corolario. ¿Qué es un corolario? Digamos, una profundización en el principio. ¿Sí? ¿Y cómo lo menciona? McFall dice lo siguiente. Los servicios psicológicos no deben aplicarse a la gente hasta que se hayan satisfecho estos 4 criterios mínimos. ¿Okay? O sea, yo solo puedo aplicar la psicología científica, la psicología clínica, cuando lo que yo voy a aplicar haya cubierto estos 4 principios. ¿Okay? Se los comento. 1. La naturaleza exacta de los servicios debe describirse con claridad. ¿Ok? O sea, para yo poder utilizar un método, yo tengo que describir claramente en qué consiste el método. ¿Sí? 2. Los beneficios demandados de los servicios deben formularse de manera explícita. O sea, quien pida terapia o quien pide intervención debe formular esa petición de manera explícita. 3. Esos beneficios demandados deben validarse científicamente. O sea, si la persona me demanda que yo le ayude con una situación en particular, debe estar muy validado que lo que yo pueda hacer por esa persona científicamente funciona. ¿Sí? Y 4. Los posibles efectos secundarios negativos que posiblemente excedan todos los beneficios deben excluirse empíricamente, ¿no? O sea, si, digamos, el tratamiento que yo voy a usar tiene algún efecto secundario, se debe, digamos, hablar o se debe comentar con el atendido de manera explícita. ¿Okay? Esto es lo que McFall dice que debe seguir un psicólogo clínico para poder intervenir con un paciente. ¿Sí? Es un manifiesto por una psicología clínica científica. Antes de comenzar un poco, de comentar algunos puntos al respecto, no sé si alguien tenga alguna opinión sobre este manifiesto de McFall, a favor, en contra, y por qué tal vez, ¿no? ¿Alguien nos podría ayudar? A ver, voy a pedir la ayuda de una persona al azar. Moisés, ¿estás por ahí, Moisés? Moisés Pérez. Sí, aquí estoy. Ok, Moisés, ¿qué te parece lo que dice McFall? Pues me parece muy asertivo. Ajá. Porque se preocupa, bueno, desde mi punto de vista, se preocupa se preocupa por la postura como psicólogo clínico, científico, Ajá. pero también procurando, pues, al paciente. Okay. O sea, y siento que podría ser como un beneficio bilateral, ¿no? Como estoy como enalteciendo mi labor como psicólogo, y lo que me valida van a ser los resultados, y por ello, pues creo que es por ello estos 4 puntos. ¿Te parece un buen manifiesto, digamos? ¿Te parece Sí, algo exigible a totalmente. cualquier psicólogo, ¿no? Que funcione más o menos así, ¿cierto? Ajá. Ok, muy bien, Sí, Moisés. Ok. A ver, voy a preguntarle a alguien más, a ver si... Tai Ordóñez. ¿Estás por aquí, Tai? Bueno, da la impresión de que Tai no está por acá. ¿Tienes micrófono, Tai, o no tienes micrófono? No te preocupes, Tai. Vamos con alguien más. Frida Zavala, ¿estás por acá, Frida? Creo que Frida no está por acá. ¿Estás por acá, Frida? Parece que no.
Montserrat, ¿estás por acá, Montserrat? Con micrófono. Montserrat Lan. Sí, Platícanos, Montserrat, ¿qué opinas del manifiesto de McFall? pues me parece igual que mi compañero, pues bien, pero hasta cierto punto no creo que todo pueda ser comprobable. A ver, ¿por qué no abundas un poco en esta idea? Montserrat, me gusta lo que cuentas. Pues es que, como decíamos en un principio, hay cosas que no podemos tratarlas a partir de observación y experimentación. Ok, muy bien. Entonces las dejaríamos como muy de lado o muy de fuera Ajá. y no podríamos trabajarlo porque pues no hay bases científicas que puedan ser comprobables. Ok, me parece fantástico lo que dices, ¿no? Me parece muy bueno. Obviamente lo que dicen, lo que nos comentó Moisés también es cierto, es muy exigible que un psicólogo siga cierto número de principios científicos, pero también hay un gran problema, tal como dices, Montserrat. Y el gran problema es que, a ver, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Freud hubiera seguido estos principios? Nunca hubiera descubierto absolutamente nada. Porque si yo nada más puedo aplicar lo científicamente comprobado, entonces tiene que haber alguien que ya comprobó científicamente eso. De tal manera que a mí no se me permite crear nada nuevo. ¿Sí se dan cuenta? Porque para crear algo nuevo, tengo que probar cosas que no están científicamente validadas y comprobadas. Por lo menos no hay datos anteriores, ¿no? ¿O qué hubiera pasado si el mismo Beck hubiera seguido estos principios? Aaron Beck tampoco hubiera podido hacer nada, porque cuando Beck empieza la terapia cognitiva, evidentemente no había ningún previo para que él pudiera construir. No sé si me estoy explicando. O Ellis, o Václavic con la terapia sistémica, o el mismo Rogers con la terapia humanista. ¿Sí? Todos los que han creado un enfoque psicológico para intervenir clínicamente han tenido que no funcionar así, es lo que quiero decir. Todos. ¿Okay? También hay mucho charlatán que no funciona así. Mucho, demasiado charlatán que no funciona así. Pero también hay muchas personas muy brillantes, ¿sí? Con muy buenas propuestas que se han sostenido a lo largo del tiempo, que tienen que violentar estos principios. ¿Okay? Acá el gran problema justo que yo le veo al manifiesto es que nos exige a todos que hagamos lo que ya está validado. Y el gran problema es que lo que ya está validado, y ese es el gran problema, y aquí se los voy a dejar nada más como reflexión, es que lo que está validado, ¿quién valida todo esto? ¿Alguien sabe quién valida todo esto? ¿O dónde se valida? ¿Dónde se valida un procedimiento metodológico en la psicología clínica? ¿En dónde o quién lo hace? ¿Cómo? Porque acá dice métodos validados, perfecto. ¿Dónde están los métodos validados y quién los validó? Bueno, les cuento el chisme, ¿sí? No me voy a meter demasiado. El gran problema es que la mayor parte de la validación de estos métodos se lleva a cabo en ambientes no clínicos. Es decir, la mayor parte de estos métodos se validan, por ejemplo, en una universidad en Estados Unidos regularmente, tiene su pequeña clínica y entonces los pacientes llegan a la clínica, la universidad regala los tratamientos, ¿sí? Compromete a los pacientes a que sigan los procedimientos que se llevan a cabo y si no los excluyen de la investigación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, fíjense cómo estos métodos que nos exigen se validan en ambientes absolutamente artificiales. Absolutamente artificiales. ¿Ok? El último era los posibles efectos secundarios negativos que excedan los beneficios tienen que ser explicados de manera adecuada. Ese era el último punto. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, estos métodos que aparentemente están validados, sí tienen una validación, pero en ambientes muy a modo. ¿Sí? Yo ya quiero verme a mí o a ustedes aplicando uno de estos métodos, por ejemplo, en un reclusorio. O aplicando uno de estos métodos en un ambiente de personas con escasos recursos económicos, ¿sí? O de personas que, por ejemplo, estos métodos que siempre es hacer tareas, de personas que no quieren hacer tarea para el clínico. ¿Okay? Entonces, en realidad, hay que tener cuidado, ¿no? Porque si uno aplica rajatabla estos métodos, regularmente no están validados para el ambiente en donde nosotros nos desempeñamos. ¿Sí? Las personas que validan esto no viven de la clínica.
viven de dinero que les da la universidad para investigar, lo cual está muy bien, pero no son clínicos en sentido estricto, porque un clínico en sentido estricto vive de la clínica y entonces tiene que, en realidad, generar sus propios métodos. No sé si me estoy explicando. Creo que aquí alguien iba a comentar algo. Profesor, Sí, Shali. según McFall, en la lectura nos dice que una alternativa a la psicología clínica es la no científica, no es como lo que ahorita nos está diciendo, ¿no? Sí, ese es un gran problema. Es que McFall es terrible, ¿no? Bueno, perdón que Sí, lo diga. dice que la no científica es inaceptable porque con ella predomina la intuición y el juicio subjetivo. Sí, es que ese es el gran problema. Lo que dice McFall es lo siguiente. Si no son métodos que fueron desarrollados en grandes universidades, sobre todo americanas, entonces es una psicología no científica y por lo tanto en esa psicología no científica únicamente hay juicios subjetivos, únicamente hay intuición, como si no fuera riguroso. No sé si me estoy explicando. O sea, el que uno no utilice probablemente los métodos validados en universidades americanas no quiere decir que uno no sea riguroso. ¿Sí me estoy explicando? McFall nos pone en un falso problema. O estás a favor mío o eres un chamán fraudulento. No sé si me estoy explicando. Es un gran problema. ¿Sí? El gran tema es justo cómo ser un psicólogo clínico bien adaptado al contexto en el que uno vive, respetando la rigurosidad y respetando también la cientificidad en el sentido del profesionalismo. Ese es un gran dilema que no se resuelve en este manifiesto. No sé si me estoy explicando. Bueno. Sí. Perfecto, Shali, muchas gracias. Bueno, chicos, estamos ya sobre tiempo. Me corresponde preguntar si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna duda respecto a lo que tengan que trabajar esta semana o respecto a lo que vimos hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? Ajá, Sí, Simón. yo. Sí. Perdón. Hablando en creo que eran las conferencias, Ajá. estuve leyendo un poquito y no entiendo a qué se refiere con pulsión. Pulsión, ok. Mira, lo que te voy a proponer, Montserrat, es que la gran ventaja el día, que tenemos en este momento, es que tenemos, por supuesto que te ayuda a saber qué es pulsión, ¿no? Pero una manera fácil, rápida de verlo es cuando no encuentres un concepto, porque Freud los tiene todo el tiempo, búscalo en la red. Mire, pulsión en la teoría psicoanalítica de Freud es una fuerza que impulsa al sujeto a llevar a cabo una acción. El fin de satisfacer una tensión interna, principalmente de tipo sexual. Entonces, así podemos entender pulsión. Es una tensión que la persona busca satisfacer de alguna manera. Ok, gracias. Yo les recomiendo que, especialmente leyendo a Freud, tengan a la mano. Yo cuando estudié a Freud no existía Wikipedia, ni creo que en Internet existía como tal. Yo tenía que tener un diccionario y a veces un diccionario en alemán a la mano. Ustedes la gran ventaja es que tienen esto, entonces utilícenlo. Cuando ven una palabra que no entiendan, vayan a la wiki. A lo mejor no es la mejor definición del mundo, pero los va a orientar bastante. ¿Sale? Montserrat. Bueno, ¿alguna otra duda, perdón? Sí, gracias. Sí, está bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, entonces les propongo que nos veamos el siguiente lunes a la misma hora, por favor, a las 6. Voy a continuar trabajando lo poquito que queda pendiente de esto que estamos revisando hoy y empiezo con los actos fallidos de Freud. ¿Ok? Sí. Bueno, que tengan entonces bonita tarde y nos vemos el lunes. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao.